voy a aprovechar para hacer la presentación de este número 101 de la revista Lletres Asturianes, ¿no? Con este número 101 podemos decir que la revista de la Academia es ya una revista que rebasa las leyes de la centena. Evidentemente, todavía no es una revista centenaria, pero tiene ya a sus espaldas pues una vida larga y todavía goza de bastante buena salud, ¿no? Y ello debe ser sobremanera al buen facer de la su directora, la presidenta de la Academia de la Lengua Asturiana, la doctora Ana Cano, y al buen facer también de los colaboradores que vienen asolellando los trabajos en la revista, del su Consejo de Redacción y también del su comité científico, del que formen parte pues, personalidades no solamente del Estado español, sino también europeos y americanos, que aparecen conseñadas en la contraportada de la revista, y aparecen nombres, ya digo, de prestigio internacional que asesoren en la publicación de esta revista en Lletres Asturianes, ¿no? Ese bon facer de todo este conjunto de personas presididas por la doctora Ana Cano tiene como consecuencia, ya digo, no solamente la buena salud de la revista y de Lletres Asturianes, que es el boletín oficial de la Academia de la Lengua, sino también que dentro del ranking de las revistas del ámbito, revistas científicas del ámbito filológico, la revista Lletres Asturianes está considerada a un notable autor, ¿no? La revista tiene cierta la estructura, una estructura que está ya afitada, donde va bien bastantes años, tiene como 4 grandes estalles, ábrese siempre con un entamo, una especie de editorial, ¿no? En la que se pasa revista pues, bueno, a los fechos de política lingüística o los aconteceres lingüísticos más importantes del momento. Por decirlo de alguna manera, tomas el pulso a la situación lingüística del momento. En este número en concreto, el entamo hace referencia a la información de los convenios robrados por la Academia de la Lengua Asturiana con instituciones diferentes, en concreto con el Colegio de Ingenieros en Informática del Principado de Asturias y el colectivo Soptastur, con el foto de echar para adelante lo que se llama el TERMAS, ¿no? Un centro de terminología en Asturias, que tiene como objetivo pues, enanchar el léxico de una lengua como la asturiana, una lengua arrevisada muchos años, no tradicional, y adaptar esta lengua a los tiempos actuales, enanchar el su léxico científico fundamentalmente. También darse información del convenio o el acuerdo robrado con Google Books para que las publicaciones de la Academia de Lengua Asturiana tengan la red y puedan ser consultadas y adquiridas por todas aquellas personas que tengan interesadas en ellas. Y así en la misma, pues bueno, siguiendo con la política lingüística de la Academia, un convenio con un nuevo ayuntamiento, con el Ayuntamiento de Chena, para también tender a la normalización del empleo de la lengua en los ámbitos de ese concello. Después también, como suele ser habitual, pues van recogiéndose en las revistas de Lletres Asturianes pues los trabajos de investigación que se vienen generalmente presentando en jornales de estudio o que van llegando a la redacción de Lletres Asturianes, trabajos que son revisados por los comités correspondientes de redacción y científicos para ellos el preste antes de luego pasar a la letra impresa. En este número en concreto, la cuasi totalidad de los trabajos que aparecen asolellados pertenecen fundamentalmente al ámbito lingüístico, al ámbito de la gramática histórica, de la dialectología, de la sociolingüística, porque como ya apuntaban antes la doctora Ana Cano, muchos de ellos provienen de los jornales del año pasado, unos jornales de una gran importancia para todos nosotros, porque se centraron sobremanera también en el estudio de la lengua asturiana. El título ya era bastante significativo, ¿no? Más de 1000 años de historia de una lengua en el país de los Astures, y era un concello internacional, les digo, que tenía como objetivo fundamentalmente el análisis, la documentación y el estudio de la lengua asturiana. De ahí que, ya digo, la casi totalidad de los trabajos de este número sean trabajos pertenecientes a ese ámbito de la gramática histórica, la dialectología, la sociolingüística fundamentalmente.
Después también suele ser frecuente que en la revista de la Academia se dedique un apartado a lo que se llaman lletres nueves y lletres vielles, a solear textos, documentos, dar a conocer documentos escaecidos de siglos anteriores al nuestro, siglos XVIII, XIX, etc. Documentación de gran importancia para un mayor conocimiento tanto de la nuestra lengua como de la nuestra literatura. Y luego, finalmente, suele cerrar la estructura de la revista Lletres Asturianes lo que se llama el apartado dedicado a notes y anuncios, con información de la vida institucional académica, de las publicaciones, tanto de la Academia como de otras instituciones, publicaciones relacionadas con la nuestra lengua y con la nuestra literatura, y en los últimos números también reseñas de obras que se vienen asolellando en el momento presente. Prácticamente, ya digo, en este caso, también en la revista Lletres Asturianes 101, faise lo mismo, ¿no? Danse conocimiento de la celebración del Día de les Lletres, del 30 Día de les Lletres, conocimiento también de las distintas obras que se fueron asolellando a lo largo de este último año, faise reseña de un par de obras de literatura que aparecieron también este año, en concreto Pisadas, un poemario de Esther García López, y escrito en la ceniza una novela de Xosé Riesgo. También se da con conocimiento los resultados de los concursos de la Academia, y con esto ciérrase el número 101 de la revista Lletres Asturianes. Como viene siendo habitual en el trabajo de la Academia con estas revistas, la Academia pretende no solamente, como ya dije antes, tentar el pulso de la actualidad lingüística del momento, sino también afondar en el conocimiento y en el esparcimiento de la nuestra lengua, de la nuestra literatura, con el fin de ir no solamente normativizando el su empleo, sino también normalizando el su uso, que ya es el objetivo fundamental de la nuestra institución. Y en esa línea pues continuaremos trabajando los números venideros que esperamos que sean muchos. Muchas gracias.